Y para continuar hablando de estos temas, tenemos en entrevista al doctor Manuel Gil Antón, profesor del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y experto en temas de educación. Muy buenos días, ¿cómo está, doctor? Hola Natalia, muy buenos días. Buenos días, Manuel. ¿Qué tal, doctor? Nos gustaría conocer a grandes rasgos cómo es que usted observa la reforma educativa que será promulgada ya por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir, ¿está cumpliendo con las necesidades y expectativas que este país requiere en materia de educación? Eh, yo creo que, Natalia, disculpe, tengo un poco de tos. Yo creo que si comparamos la situación actual, que está por promulgarse con este decreto constitucional, con el 2013, hay un indudable avance en varios sentidos. Hay cosas que permanecen y hay cosas en las que creo que tenemos que seguir insistiendo. Serían esos tres como apartados, ¿no? Uh-huh. Los avances que yo advierto es que se pasa de una propuesta constitucional basada en la evaluación como un fin, en casi como una especie de adicción a la evaluación, ¿no? Hay que evaluar todo y siempre y a todos, por una reforma por un texto constitucional que está orientado por la formación de los profesores, ¿no? Este pasaje de esto se corrige evaluando a esto mejora si nos formamos mejor, me parece que es una cuestión que debemos todos pensar, que nos puede ayudar, que abre más camino, porque la anterior, con el fin de que al evaluar hubiera calidad, unió la evaluación con la permanencia laboral y eso y con cuestiones laborales que creo que no llevaron a buen camino, ¿no? Porque entonces, digamos, se estudia para la evaluación para conservar el empleo y no para que cambie mi práctica. En cambio, en esta que hoy se promulgará, se propone que el eje con relación al magisterio sea la formación. Ese me parece uno de los grandes avances, además, perdonen ustedes, de la evaluación de la educación inicial, la obligatoriedad de la inicial de la superior, además del enfoque transversal de género, etcétera, ¿no? Yo creo que esa parte está muy bien y es un avance. Y es un avance, esta desconexión entre evaluación y permanencia para fincarnos en la formación es un logro de la resistencia tanto expresa como intelectual que durante 6 años se hizo. Evaluación sí, pero no así. Evaluación sí, pero no sin nosotros. Así decía el magisterio y creo que hoy debe estar contento en esa dimensión. Hay quizá otras partes de este texto que, digamos, que permanecen relativamente sin cambios, en el sentido de que aunque no sea autónomo, el que ya no va a existir, el Plan Nacional de Evaluación de la Educación, que era autónomo, existe un centro para la mejora continua del profesorado que esperemos que se constituya y se constituya bien para que contribuya con el avance educativo y que haya un sistema de carrera para las maestras y los maestros que haga de la docencia, por cierto, muchas felicidades a todos ellos porque hoy celebramos su día, haga de ellos una carrera de vida, ¿no? De su trabajo. Entonces, y los pendientes, así rapidísimo en último lugar, de las tres cuestiones que decía, yo creo que ninguna reforma es en sí, solo por sus palabras, mejor que otra, aunque esté mejor orientada. Esta reforma va a tener que pasar por el tapiz fundamental de las leyes secundarias, que le dan concreción, luego de los reglamentos de las leyes secundarias, que los hacen viables a nivel de GIS, a nivel de aula, de escuela, y luego en que en efecto esto contribuye a transformar la actividad en las aulas y aprendamos más, y nos divirtamos más, y trabajemos más cada día que vayamos a la escuela. Y es este último aspecto que menciona, doctor, el de las leyes secundarias, los reglamentos de las propias leyes secundarias, el que ha declarado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación,
que les preocupa especialmente. Hoy tienen previstas marchas aquí en la Ciudad de México y un paro también que han anunciado. ¿Le parece que existe la posibilidad de conciliación ahora que la reforma educativa es prácticamente un hecho? Yo creo que hay dos extremos hasta donde alcanzo a ver las cosas. Uno es la permanente sospecha de parte de un sector de la opinión pública, incluso de colegas a los que aprecio y respeto, por supuesto, que encuentran que hay muchos resquicios por los cuales se puede colar, digamos, la corrupción, ¿no? Incluso, por ejemplo, la bancada del PAN, que tanto en diputados como en senadores, dijo, aunque hay avances, yo no apruebo esta reforma porque se abre la puerta a que se puedan vender y dar plazas, ¿no? Ese es un sector de la opinión pública y también de los legisladores y de la academia que dicen, cuidado. Y por otro lado, hay también un sector del magisterio que, a mi juicio, no está considerando tanto avance que logró con su resistencia, con su lucha, con su crítica, y que, digamos, pensaría que la reforma que se consiguió es una reforma que no tiene ningún cambio. Aunque yo creo que conserva la misma estructura que la anterior, hay aspectos, como señalé, cuestiones que sí me parecen un avance. Entonces, ese segundo sector al que me refiero, y te preguntas, pero ese sector escuchó en la campaña que se decía que se iba a abrogar la reforma. Luego escuchó por parte de Mario Delgado, el coordinador de Morena en diputados, que no iba a quedar ni una coma de la reforma, ¿no? Y creo yo que hay una expectativa de que lo que se realizó no corresponde a que no quede ni una coma. Entonces, a ese sector yo diría, y al anterior, al que describí, que tiene sospechas, que lo que nos queda es trabajar todos y criticar y proponer para contar con leyes secundarias que hagan justicia a los avances de la reforma y luego con reglamentos que se ajusten perfectamente a las leyes secundarias y que luego haya personas que nos apliquen con decencia, porque no hay ley que valga si quien ha de aplicarla no tiene ética, no tiene decencia, y en ese sentido la ley es indicativa y hay que cumplirla, ¿no? Entonces, yo diría que la coordinadora tenía una expectativa digamos, casi de desaparición del texto en todos sus términos, y al observar que se conservan con cambios algunas instituciones parecidas, etcétera, sospecha que no hubo reforma del todo a su gusto. Y desde el otro lado, desde el otro extremo, por llamarle así, desde el otro polo, no para no calificar de extremo, simplemente desde otra mirada, se considera que sí hubo cambio, pero que quedaron pendientes por los cuales se puede colar la corrupción. La única manera que hay para valorar esta reforma es en la medida en que podamos todos, los legisladores, las fuerzas sindicales, los maestros, sobre todo los maestros y las maestras, ¿no? Que se pueda aprovechar el marco que abre esta reforma para tener una regulación del trabajo, pero que esa regulación del trabajo es nada más un medio, es un recurso que tenemos para hacer bien las cosas, porque el objetivo de un artículo tercero es el proyecto educativo del Estado y que entonces una reforma procure que aumente el aprendizaje. No es que se hagan mejor las cosas con el magisterio porque sí, sino para que se pueda hacer con el magisterio una transformación educativa. Yo creo que por ahí podemos, o por ahí yo mantengo esa que llamarían algunos un optimismo siempre crítico, pero y además un optimismo que nunca va a dejar, creo yo, y no debe dejar de expresar lo que piensa para que
Sin duda, y creo que todos queremos eso, que mejore el aprendizaje en este país a partir de este proyecto educativo del Estado. Le agradecemos muchísimo estas reflexiones, doctor Manuel Gil Antón, profesor del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y experto en temas de educación, por esta breve conversación para nuestras audiencias de Radio Educación. Gracias, Natalia, gracias, Manuel, gracias a la educación. Y bueno, sí, maestro, gracias, felicidades a Radio Educación y a todos los que trabajan ahí, que son nuestros profesores hace tantos años. Gracias. Qué gentil, gracias, doctor. Hasta luego. Y para continuar hablando de estos temas, tenemos en entrevista al doctor Manuel Gil Antón, profesor